Muy bien, pues ahora vamos a ver el tema de magnitudes, que en esta parte, pues vamos a explicar qué es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Dentro de las magnitudes escalares son todas aquellas medidas que quedan correctamente expresadas por medidas de un número. De los vectores es todo segmento de recta dirigido en el proceso. Los vectores poseen características, ya sea una magnitud, una dirección, un sentido, un punto de apoyo y demás. Todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Existe un sistema de unidades que se llama SIU. En este sistema de unidades, ¿qué podemos decir? Que es un conjunto ordenado de unidades en el cual se puede ver que está la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Todo esto se divide en metros, kilogramos, segundos, amperes, Kelvin, mol y candela. Metros, kilogramos y segundos los conocemos. Ampere, Kelvin, mol y candela, por lo general, están más en Estados Unidos. Y ahí viene toda esta. Posteriormente está lo que son las clasificaciones de magnitudes, que es la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancias, la intensidad luminosa. ¿Y todo esto para qué? Pues lo ocupamos para ver, pues, como tal el reloj, para ver cuánto pesamos, para ver cuánto se tarda algo, y como ahorita que está haciendo mucho calor, se ocupa esto de las magnitudes escalares, que es la intensidad luminosa. Y las vectoriales es la superficie, volumen, densidad, velocidad, fuerza, presión y energía. Y todo esto ayuda a mejorar lo que estamos haciendo. Las magnitudes escalares, si se dan cuenta, se dividen en longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Todo esto, pues convertido en centímetros, kilómetros, gramos, kilogramos, miligramos, y a su vez, pues nos podemos dar cuenta que este sirve para qué? Para medir los objetos y su unidad son los centímetros. La masa, gramos y kilogramos, que es lo que ocupamos, y las diferencias son esas. Ver con cuáles unidades se miden para diferenciar de un escalar a una vectorial. Y si nos damos cuenta, el vectorial puede ser la energía, que está en joules, el volumen, que sabemos que siempre es en cúbico, ya sea metro, centímetro, decímetro, hectómetro y demás en cubo, y la densidad kilogramos sobre metro cúbico y demás. Y los newtons, que son importantes dentro de los vectoriales. Aquí hay algunos ejemplos y una actividad que se va a realizar dentro de la plataforma. Después vienen los vectores, que son flechas que indican diferentes cantidades en un plano, que es el vector A y el vector B. Todo esto, ¿cómo se va a posicionar? Ah, muy bien. Pues se les va a dar la cantidad y ustedes lo van a ubicar dentro de un plano para ver que si es en pendiente o si es en bajada. Características de los vectores. Pues el punto de aplicación de origen es el punto exacto sobre la línea de acción en la que ejercen su influencia el vector. La magnitud, intensidad o módulo de vector indica y se representa por la longitud del vector de acuerdo con la unidad escalar. ¿Qué quiere decir? Las características de los vectores es fácil. Se divide en el sentido en que van. Si van hacia arriba, si van hacia abajo, si es plano o si es semicurveado. Y todo esto va a haber un punto de aplicación, un sentido o un orden que es hacia dónde va y la dirección donde se transmite. Por lo general es como un carro cuando vas en una carretera. Si es plano, pues obviamente vas todo derecho. Si es en una línea, por así decirlo, hacia arriba, pues vas toda la parte de hacia arriba. Es importante que veamos bien el sentido de los vectores, porque, por ejemplo, siempre nos equivocamos. Dice, el sentido puede ser solo de dos maneras, positivo o negativo. ¿Por qué positivo? Si va hacia enfrente o si va hacia arriba, positivo. Si va hacia abajo o si va hacia atrás, es negativo. Entonces, es por eso que lo dice. Y todo esto forma un ángulo. Masa, peso. Dentro de la masa o peso, lo podemos dar cuenta que nosotros nos dan siempre nuestra masa, esa masa que nos ayuda a estar aquí concentrados con la gravedad en un espacio terrestre. Toda esa masa que dice es la cantidad de materia que contiene un objeto. Se mide en kilogramos. Por ejemplo, una persona tiene una masa de 70 kilogramos. ¿Cómo pasarla a peso o cómo saberlo? Ah, muy fácil. Pues la fórmula es peso es igual a masa por gravedad. La gravedad, ¿cuánto mide? La gravedad siempre va a medir y siempre va a estar en 9.7 metros sobre segundos. Y multiplicamos 9.7 por 70. Al multiplicar 9.7 por 70 nos da 679. ¿Qué? Newtons. 169 newtons. Eso es equivalente a esta masa.
Y lo podemos hacer también con nuestro peso. Y aquí vienen dos ejemplos. Un objeto tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Fórmula, siempre es importante ponerla, peso es igual a masa por gravedad. Dentro de esto, sustitución, peso es igual a 20 por 9.7. Respuesta, peso es igual a 194 newtons. Ejemplo 2, un objeto pesa 30 newtons. ¿Cuál es su masa? Fórmula, masa es igual a newtons sobre gravedad. Sustitución, dice que tenemos 30 newtons, se pone, ¿cuánto vale la gravedad? Habíamos dicho que siempre es 9.7, entre 9.7. 30 entre 9.7, 3.09 kilogramos. Y ahí está la mejor forma de responder. Posteriormente están las leyes de Newton. Dentro de estas leyes de Newton hay algo importante. Primera ley, todo cuerpo permanece en estado de reposo o continuo, con un movimiento rectilíneo, uniforme, siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. Segunda ley, siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, lo produce a esta aceleración que es directamente proporcional y en la misma dirección a la fuerza que interviene proporcional a la masa del cuerpo. Y tercera ley, cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, esta reacciona con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicarlo. La primera ley es que si estás sentado, pues ahí vas a estar todo el tiempo. Si no te mueves, si tú no ejerces alguna fuerza o si alguien no ejerce fuerza sobre ti, pues ahí te vas a quedar sentado. En la segunda ley, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a al peso que tenga el objeto, es la fuerza que vas a aplicar para poder moverlo. Por ejemplo, si tienes un celular y lo levantas, va a ser una fuerza diferente a si tienes un mouse y lo levantas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una masa y eso es lo que hace que se pese y pueda moverse. Después nos damos cuenta que está la última y la tercera ley que nos dice que es la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Al caer, al aventar una pelota, no va a ser la misma intensidad con la que va a regresar. ¿Por qué? Porque tú la estás aventando con una fuerza y es la misma fuerza que la va a traer nuevamente hacia tu cuerpo. Y pues después vienen algunas actividades que tienen que realizar dentro de la plataforma. Permítanme y les comparto un video. Muy bien, les comparto el siguiente video y vemos qué es lo que continúa. Cuenta la leyenda que un señor llamado Isaac Newton se encontraba sentado al pie del tronco de un manzano, y mientras disfrutaba de un reposo momentáneo, ocurrió esto. ¡Ay, qué bonito está el paisaje! Tan lindo como yo. Ahora, ¿quién quiere pelea? Ah, es una manzana. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué será que la manzana se cae para abajo y no para arriba? ¿Será que hay una fuerza que empuja las cosas hacia abajo? Y fue ahí donde encontró la inspiración para formular su famosa ley de gravitación universal. Y aunque algunas fuentes ponen en duda la existencia de este relato, o dicen que sí pasó, pero no que le cayó en la cabezota, lo que sí es cierto es que este señor fue bien importante, y es por eso que hoy, en Acontecimientos Históricos con Shems, presentamos Newton y sus leyes. Newton nació prematuramente y era un bebé tan pequeñito que le dieron pocas posibilidades de sobrevivir, así que nadie esperaba que ese bebé creciera, mostrara tener una gran inteligencia. Se dice que en la universidad no solía entrar a clases, pero no por flojo, sino porque prefería aprender por su cuenta, utilizando la biblioteca de la escuela. Gracias a esto pudo aprender sobre grandes científicos, pero en 1665, en Inglaterra, hubo un brote de peste, las escuelas se cerraron y Newton fue enviado a casa, pero en lugar de deprimirse, con los conocimientos que había adquirido, continuó sus estudios, y sería aquí cuando comenzaría a formular sus famosas leyes. Ahí les va la primera ley mía de mí, o también llamada ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme, si no se aplica una fuerza sobre él. ¿Qué dijo? Básicamente, si un cuerpo está quieto, se va a quedar así hasta que le apliquemos una fuerza. Por ejemplo, una pelota que está en el césped no se va a mover hasta que le demos una patada. Y si un cuerpo está en movimiento, pues va a seguir así hasta que algo lo haga detenerse. Y justamente esta propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o de movimiento es lo que se llama inercia. Por ejemplo, si nosotros vamos pedaleando en bicicleta y de pronto tenemos que frenar bruscamente, vamos a salir disparados hacia adelante, justamente porque tendemos a conservar el movimiento que teníamos anteriormente, o sea, el de ir hacia adelante. Segunda ley mía de mí, o ley fundamental de la dinámica.
Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué dijo? Por ejemplo, si jalamos una caja hacia adelante, se va a mover con cierta aceleración, pero justamente la aceleración va a tener el mismo sentido de la fuerza que estamos aplicando, y entre más fuerza apliquemos, más aceleración vamos a tener. Pero, ¿qué pasaría si ahora queremos mover dos cajas, una más grandota y con mayor masa que la otra, pero les aplicamos la misma fuerza? Pues obviamente, como estamos aplicando la misma fuerza, pero tenemos masas diferentes, la caja más chiquita se va a mover con mayor aceleración que la caja grande, porque va a costar más mover la caja grande. Y de estos principios podemos obtener la siguiente fórmula. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y de esta se puede obtener esta otra fórmula, que es la que más se utiliza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ya según lo que tengas que calcular, se usa la fórmula adecuada. Tercera ley mía de mí, o principio de acción y reacción. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud pero de sentido contrario. O sea, si tú le das un golpe a un desconocido, te lo va a regresar igual de fuerte. No, ya en serio. Por ejemplo, cuando caminamos, lo que sucede es que empujamos la superficie hacia atrás, y como reacción, el suelo nos empuja hacia adelante, y eso permite que avancemos. Ley de la gravitación universal. La fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿En serio está hablando español? Aquí es donde aplica lo de porque la manzana se cae hacia abajo, o porque no flotamos en la tierra, o nos caemos de ella, si no es plana. Sucede que todos los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, se atraen entre sí, y como la Tierra tiene una masa muy grande y los seres humanos una masa muy pequeña, pues somos atraídos a ella. Y dicha fuerza de atracción depende de la masa del objeto y de la distancia en que se encuentran separados. Y esto se puede calcular con la siguiente fórmula, donde G es la constante de gravitación universal, que es un valor que siempre va a ser el mismo, y es este. M1 es la masa de uno de los cuerpos, M2 la masa de otro de los cuerpos, y R la distancia que los separa. No olvides darle like y suscribirte. Muy bien, chicos. Entonces, después de haber visto esto, nos damos cuenta que las leyes de Newton son importantes. ¿Por qué? Porque proporcionan lo que es la parte de la gravedad y esto ayuda a, ¿qué? A mejorar los comportamientos. Vamos a ver ahora qué es cinemática. Dice que es una rama de la física que clasifica, física clásica que se ocupa únicamente de la descripción del movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta las interacciones que provocan dichos movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo movimiento va a tener uno que es rotación y traslación, lo que hace la Tierra. Y esta ayuda para qué? Para ver si se mueve o no se mueve, no importando todo lo que conlleve esos movimientos. La cinemática, en esencia, se enfoca en el estudio del cambio de posición de un cuerpo conforme pasa el tiempo, es decir, estudia la trayectoria que se recorre. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, la Tierra está en movimiento, gira dentro de su propio eje, pero dentro de todo ese universo avanzan lentamente cada uno de estos sistemas, al igual que la Tierra se vuelve a separar y vuelve a unirse. Hay una teoría que dice que por todos esos movimientos, en algún momento, la parte de Asia va a estar pegada con la parte de América, porque son lo que está en su contorno. Y es lo que nos explica también la parte de la cinemática. Los elementos del movimiento en cinemática es el movimiento o partícula que se considera como un móvil o una partícula en el objeto que experimenta movimiento. No se toma en cuenta sus dimensiones ni su forma geométrica ni características del material, simplemente se considera como material que se mueve. Ya se los decía yo, la cinemática es eso, algo que se está moviendo y no sabemos qué es lo que está pasando con él, solamente sabemos que se está moviendo. Cinemática de referencia, ¿qué quiere decir? Ahí sí que se mueve, pero que se está empleando para describir la posición del movimiento en específico, como la Tierra, cuando está rotando dentro de su mismo círculo. ¿Qué es lo que pasa? Se está dando el referente que sigue dentro de una misma posición o un mismo post. Después nos vamos dando cuenta que tiene un radio vector o una vector posición. Ese radio vector o ese vector posición es el punto donde tiene centrado su movimiento, como la Tierra donde gira su propio eje. Y la trayectoria es hacia dónde se dirige o porque tiene que dirigirse ahí.
Tiene desplazamiento, como se los decía, porque hay un movimiento, tal vez muy lento, no tan continuo, pero está ese movimiento. Una distancia, sí, una distancia de separación. Yo se los decía, la Tierra tiene una distancia diferente de separación a cada uno de los planetas. Y una longitud de recorrida, sí, todo lo que hemos recorrido en estos trayectorias. Como sabemos, hay ahorita 2024 años que ha recorrido la Tierra, pero más atrás, antes de Cristo, como dicen los libros de texto, hubo otra trayectoria. Tipos de movimientos en cinemática. Si nos damos cuenta, está el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que casi siempre vemos dentro de todas las teorías o todas las materias, y dice que es una trayectoria en una línea recta y aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el componente de este, que dice que es una partícula en una línea recta que tiene una aceleración constante. ¿Qué quiere decir? Es como un carro. Vas en una trayectoria normal, pero le aceleras tantito, ya es uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque si siempre vas a 60, 60, 60 y de momento le aceleras a 120, ya hay una aceleración y una constante. Movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Qué quiere decir? Que, pues es que ibas en 60, pero te dio más flojera, no querías manejar tan rápido, pues te detienes a la parte de nada más, manejar en una distancia muy controlada o muy tranquila y le vas bajando la aceleración de 60, pasas a 40. Movimiento parabólico, este movimiento es en un plano parabólico, algo que tal vez está muy raro de explicar, pero es una trayectoria parabólica en el cual pues vemos que es como algo así, que por lo general no tenemos en una carretera. Movimiento circularmente uniforme. Este ocurre cuando la partícula se mueve sobre una circunferencia. Les decía yo, la Tierra cuando está girando dentro de su propio eje. Y movimiento circularmente acelerado es cuando aumenta un poquito su presión de aceleración o de movimiento. Y esto lo podemos ver en la siguiente presentación. Continuamos. El movimiento uniformemente es ese movimiento que yo les decía, el rectilíneo uniforme, que nada más va en una línea recta, a una distancia y a un tiempo determinado. Que es importante saber estas fórmulas, D, V y T, que es de distancia, o V, velocidad, y T, tiempo. ¿Por qué es importante que las sepamos? Para poder resolver desafíos que nos ponen con ese tipo de características. Si en algún momento nos dan lo que es la velocidad y el tiempo, ¿cuál vamos a ocupar? La fórmula de distancia. ¿Y cuál es esta fórmula? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero si en algún momento nos dan la distancia y el tiempo, ¿cuál vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar lo que es la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero si en algún momento nos dan la distancia y la velocidad, pues ocupamos la fórmula tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Muy bien, y aquí está un ejemplo. Dice, un gato corre 120 metros en tan solo 2 minutos. ¿A qué velocidad corrió? Datos es igual a distancia, que es igual a 120, tiempo es igual a 2 minutos, y lo vamos a ¿qué? A sustituir, distancia es igual a 120, tiempo es igual a 120 segundos, porque así no lo pide la fórmula. Fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo y lo sustituimos. ¿Cuánto es la distancia? 120 metros. ¿Cuánto vale el tiempo? 120 segundos, 120 entre 100. Velocidad es igual a 1 minuto sobre segundo. Muy bien, vamos a continuar con toda esta parte. Posteriormente pasamos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir? En este, pues se ven dos que hay pendientes, una de aceleración y otra que es de desaceleración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos en bajada, hasta cuando va una persona corriendo y va en una pendiente de bajada, pues vas corre y vas muy rápido. Eso es acelerado. ¿Por qué? Por el movimiento y porque va rápido, rápido, rápido. Pero cuando vas de deceleración es cuando vas subiendo, hasta cuando vas subiendo ya ni corres, mejor vas caminando, tomas aire y te cuesta mucho trabajo. Es esa parte y es por eso que es uniformemente variado. ¿Por qué? Porque dependiendo de las pendientes, si es de subida o si es de bajada, es la cantidad de velocidad que tú le vas a aplicar y la gravedad como te va a estar jalando. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo y si se dan cuenta, nos dice, obviamente con las fórmulas que habíamos visto antes, dice un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo cuadrado. Calcula la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. Datos, velocidad es igual a 0 metros sobre segundos. ¿Cuál es la velocidad final? No la sabemos. Tiempo, como dice ahí, 5 segundos.
aceleración, 8 metros sobre segundo cuadrado, y la fórmula es velocidad final es igual a velocidad más la aceleración por el tiempo. Sustitución, velocidad es igual a, ¿cuánto vale la velocidad? 0 metros sobre segundos, más 8, que es la aceleración, por 5, que es el tiempo. Y bueno, vale 0, entonces nada más lo multiplicamos. 5 por 8 son 40. Velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Vamos a ver que también existe una energía mecánica. ¿Y esta energía mecánica para qué es? Toda esta lo poseen los objetos. Dentro de estos objetos nos dice que hay un ¿qué? Un sistema de movimiento y tiene que haber ¿qué? Altura de la energía potencial y también de la energía cinética. Al tener altura en este mismo sistema va a haber una velocidad y su masa. Por ejemplo, cuando ocupamos una bola de boliche y va en una pendiente curva. Hay algunos hoy en día como lugares donde va en la parte de bajada y entonces lo lanzan y obviamente cae más rápido y otros que están un poquito en pendiente y lo lanzan. Y entonces, ¿qué hacen? A veces, si no le aplicas una velocidad fuerte, se regresa a la bola de boliche y obviamente eso es lo que tratan de hacer para que no ganes. Y aquí está un ejemplo de la energía cinética. Dice, ¿qué energía cinética alcanzará un cuerpo de la masa de 3 kilogramos si se posee una velocidad de 4 metros sobre segundo? Dentro de todo esto lo podemos ver, ¿verdad? Que es datos, masa es igual a 3 kilogramos, velocidad es igual a 4 metros sobre segundo, fórmula es igual a energía cinética a masa sobre velocidad al cuadrado sobre 2. Y sustitución energía cinética es igual a 3 por 4 al cuadrado sobre 2. 4 por 4 son 16. 16 por 3, 6 por 3, 18. 3, 48. Entre 2 son 24 joules. Ahora vemos que va a haber algunas actividades que tenemos que resolver y vamos a ver qué es la dinámica. Dice que es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. Por ejemplo, la fuerza. La dinámica es, lo importante es el movimiento, la masa y la fuerza. Esto tiene que ser, como dice la mecánica, se trata de una ciencia que estudia las condiciones en las escuelas, en las cuales se encuentran un cuerpo en reposo y movimiento. La dinámica es el esfuerzo, la fuerza que tú le aplicas a un movimiento que está en reposo. Por ejemplo, ahí dice una caja, pero cuando tú mueves una mesa, dependiendo lo pesada que esté, va a ser la dinámica que tú vas a hacer o la fuerza que le vas a aplicar a esa mesa para poder moverla. Dice, reglas para resolver problemas de dinámica. Dibujar obviamente un esquema y que hay fuerza y distancia. Dentro de esta fuerza y esta distancia, dice, recuerda considerar la masa para cuerdas y poleas junto con gravedad, que es gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Si las dos fuerzas, hay dos personas y están aplicando la misma fuerza para mover esa caja o esa mesa, pues obviamente la vas a mover rápido. Pero ¿qué pasa si hay una persona de este lado y otra persona de este lado? La fuerza tú la vas a aplicar así y esta persona la va a aplicar de esta manera. Entonces, al hacer esto, quien tenga mayor fuerza va a ser o el movimiento hacia acá o el movimiento de este lado. Entonces, ahí están los problemas de la dinámica. Dependiendo hacia dónde vas, se va a ver qué cantidad de fuerza tiene. La hidráulica es algo fácil porque la hidráulica es el movimiento que se produce para poder llevar el agua de un lugar a otro y esta ayuda a que tú puedas tener diferentes tipos de movimientos. La hidrostática dice que se encarga de analizar la presión ejercida por un fluido en estado de reposo. ¿Qué es lo que vemos? El agua, cuando no se le ejerce, por ejemplo, cuando no le abres a la llave, se mantiene en la tubería y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y eso estudia la hidrostática. ¿Por qué no se sale? ¿Por qué la presión que trae no bota las tuberías? Entonces estudia de qué manera lo puedes mantener dentro de ese campo. Los principios de Pascal y principios de Arquímedes explican eso. El principio de Pascal dice que cuando se aplica una determinada presión en un líquido, en un recipiente cerrado, se transpira con la misma intensidad con las direcciones y sentidos. ¿Qué quiere decir? Cuando agitas una coca, obviamente explota y te sale volando el tapón o la tapa que tenga, ¿no? Ese es uno de los principios. Y el de Arquímedes dice, este objeto no tiene que estar completamente sumergido en un fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. Y ahí está lo importante de los principios de Pascal y Arquímedes. Una ecuación fundamental de la hidrostática es la siguiente.
que es la presión 1 menos la presión 2 menos la presión 1 es igual a la presión gravitacional y se ocupa la altura 2 y la altura 1 para poder resolver esta parte de la hidrostática. Casi no se ocupan, por lo general la hidrostática la se ocupa más para resolver ecuaciones cuando estás estudiando una ingeniería y en la cual tienes que resolver la densidad dentro de una casa, cómo puedes meter la tubería o como dice ahí, para poder formar un barco y que, para que este barco pueda avanzar constantemente, es para ocupar este tipo de fórmulas. En una vida cotidiana casi no se ocupa. ¿Por qué? Porque cuando pones una tubería no necesitas sacar una fórmula de esta dimensión o de este peso porque es algo que contiene tu mismo hogar. Posteriormente vienen ejemplos, vienen las fórmulas, vienen más ejemplos y hasta ahí dejamos por el día.